Y Señor, todos los que están conectados vía online en otros países, Señor, en otros estados, que tu bendición les alcance en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dice el Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre y dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Está listo en esta tarde para darle gloria al Señor? Amén. Aleluya. No los oigo. ¿Está dispuesto en esta tarde a darle gloria al Señor y alabanza? Amén. Aleluya. Cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Esas palmas. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Piensa en lo que ha hecho Cristo por ti. Piensa en todo lo que ha hecho en tu vida y cántalo con entendimiento.
lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. ¡Dale esa palma! Aleluya, gloria a Dios. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Le puedes decir eso al Señor en esta tarde? Te daré
daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Aleluya. Si va a dar un aplauso, déselo fuerte porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Vamos a decirle con una oración al Señor en esta tarde: Señor, quiero entregar lo mejor de mí a ti. Quiero entregarme completamente a ti, Señor. Entrego mi vida, entrego mis anhelos, entrego mis deseos delante de ti, Señor. Entrego todo a ti, me entrego todo a ti, puedes usarme, me entrego todo a ti, me entrego todo a ti, puedes usarme, aquí estoy ante ti, mi vida la entrego a ti, yo anhelo mirar tus deseos en mí, Señor, me entrego solo a ti, me entrego todo a ti, puedes usarme, me entrego todo a ti, Me entrego todo a ti, Señor. me entrego todo a ti, puedes usarme, porque mi vida tuya es, mi vida tuya es, me rindo yo, mi ser, porque mi vida tuya es, mi vida tuya es, me rindo yo, mi ser, dígale de nuevo, porque mi vida tuya es, oh, Mi sí, vida Señor, tuya mi vida es tuya, me rindo yo, te rindo yo, mi ser, porque mi vida tuya es, mi vida tuya es, te rindo yo, mi ser, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, Señor, tú eres asombroso para mí, oh, vine a adorarte, Señor, Vine a oh, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, tú eres asombroso para mí, porque mi vida tuya es. mi vida tuya. Puedes levantar tus manos en esta tarde y decírselo al Señor. Me rindo yo, mi ser, porque mi vida tuya
vine a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres grande, oh solo tú eres digno. Tú eres asombroso para mí. Oh, vine a adorarte, vine a postrarme, oh, vine a decirte que eres mi Dios. Oh, solo tú eres grande, Solo tú eres digno, eres asombroso para mí, porque mi vida tuya es, mi vida tuya es. Te rindo yo mi ser. porque mi vida tuya es, mi vida tuya es. Te rindo yo. A ver esas voces con fuerza. Dígale al Señor esta tarde, porque mi vida tuya es. Esas voces fuertes. Mi vida tuya es. Te rindo yo mi ser. porque mi vida tuya es, mi vida tuya es. Te rindo yo mi ser. Oh, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres grande. Solo tú eres grande. Solo tú eres digno. Tú eres digno. Eres asombroso para mí. Eres asombroso para mí. Oh, vine a adorarte. Vine a Oh, sí, Señor. Vine a decirte que eres mi Dios. Oh, solo tú eres grande, solo tú eres digno, tú eres asombroso para mí. Porque usted en esa tarde allí, en su lugar, no eleva su voz al Señor y le da gracias y le adora con lo que ustedes, con las palabras que estén en su corazón. Usted no tiene que saber Biblia, usted no tiene que tener muchos años en una iglesia para aprender a adorar a Dios. Solo dígale a Él lo que Él significa para usted y dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Por salvarte, por tu amor. Gracias, Señor. La ofrenda que traigo de rodillas ante ti,
yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti.
Señor. Muchas gracias. Pueden sentarse, amados hermanos. Entregamos a nuestro pastor en este momento. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Dios le bendiga. Que Dios me le bendiga a todos en esta tarde. ¿Cuántos están contentos? Estamos súper contentos porque vemos caras nuevas. Vemos a Raúl, a su esposa, a Manuel, a Mabel, al vecino de nuestro hermano Rafael, hermanos que están viniendo nuevos, a la hermana. Dios me le bendiga. Es un placer para nosotros tenerlos hoy aquí y vamos a hablar de la palabra de Dios. Y a todos los hermanos que asisten fielmente, acuérdense que tenemos un gran ministerio aquí en River City y todo el que quiera servir es bienvenido porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que hermanos, anímense en el Señor. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de nuestra obligación de predicar la palabra de Dios y decir lo que la Biblia dice. No lo que pensamos ni ser políticamente correcto, sino de estar correctamente delante de Dios. Es lo que vamos a estar hablando hoy, pero quiero darle algunos anuncios. Acuérdese que tenemos este servicio de Christian Assistance en los miércoles, lo de 9 a 11 de la mañana. Todo el que necesite comida, por favor, acérquese los días miércoles por acá por la iglesia de 9 de la mañana a 11. Así que por favor, acérquese por acá a buscar comida. Y si usted quiere ayudar, como nos está ayudando también Elizabeth todas las mañanas, los miércoles me ayuda ahí. Gracias, Elizabeth. Tremendo apoyo. Y este miércoles pasado también Wilson me ayudó. Dios le bendiga. Únanse con nosotros también para predicar el evangelio. Bien, eso es el anuncio que tenemos para esta semana. Pero acuérdense también que el día martes a las 8:30 de la noche, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nuestra reunión virtual vía Zoom. Nuestra reunión virtual vía Zoom. Así que usted puede bajar la aplicación en su celular. Bájela por favor para que pueda reunirse con nosotros los días martes. Y ¿sabe qué? Esas reuniones son un poquito más informales. Podemos conocernos más, podemos hablar, podemos expresar nuestras peticiones. Oramos por cada una de las peticiones. Así que por favor, únase a ese grupo. No le dé pena. Y si tiene pena, simplemente quite la cámara. Lo podemos oír nada más. Así que eso es válido también. Si tiene pena, desactive la cámara que no lo vamos a ver, pero queremos que su corazón esté con nosotros ahí orando. Esos son los días martes 8:30 de la noche, para que a todo el mundo le dé tiempo llegar del trabajo. Y el número de teléfono, ¿cuál es? Para conectarse, el número de ID. Cuando va al Zoom, el número de ID, ¿cuál es? Si conoce a la hermana Sandra, se va a saber el número del ID. El número del ID de la reunión es el 210-504-0177. Se lo voy a repetir y creo que lo tenemos aquí en la pantalla, aquí detrás. Es el 210-504-0177. Que Dios te bendiga, John. Vamos a jugar ping pong después, ¿verdad? Aquí tenemos el número de teléfono 210-504-0177. Ese es el ID. Lo único que tiene que hacer es instalar la aplicación Zoom en su celular, o unirse a una reunión, Join Meeting, y entonces ahí pone ese número y automáticamente nosotros le vamos a dar entrada a la reunión. ¿Verdad que es un momento bueno con la iglesia? Nos acercamos hasta que pase este momento de pandemia. Cuando ya pase la pandemia, acuérdense que sí queremos establecer los grupos pequeños y vamos a estar uniéndonos, ¿verdad? Como iglesia. La iglesia va a funcionar los días de semana. Vamos a venir a celebrar los domingos, pero cuando la iglesia va a funcionar va a ser los días de semana en los grupos pequeños. Trate usted de involucrarse en un grupo pequeño. Si todavía usted no tiene un lugar a donde ir, por favor, hable conmigo, hable con la pastora. Quisiéramos que usted se involucrara en estos grupos pequeños para trabajar, porque la atención que tenemos en el cuerpo de Cristo funciona cuando estamos uniditos, ¿verdad? Y ahí podemos también hablar, orar, apoyarnos, pero también podemos desarrollarnos más, porque ahí podemos compartir los proyectos que tenemos en nuestra iglesia de una manera más personal y podemos llegar más lejos. Así que por favor, si usted todavía no tiene un grupo pequeño, hable conmigo,
que vamos a ver por dónde vive y vamos a ponerle lo más cerca posible a ese grupo pequeño para cuando pase toda esta pandemia, pues entonces que ya podamos unirnos. Y verdad que tenemos muchos proyectos. Quiero dejarles saber también que ya está programado el viaje misionero a Costa Rica para el año que viene, el mes de marzo. Así que si alguno de ustedes se anima, hay una capacidad para viajar a Costa Rica, pero si usted se anima a viajar a Costa Rica en un viaje misionero, ayudarnos, pues entonces déjeme saber también para involucrarlo en ese proyecto misionero. Vamos a estar yendo a la ciudad, es una aldea, no me acuerdo, de Pinilla, José de Pinilla, en Guanacaste. Ahí vamos a estar trabajando, no hay una iglesia allí, tenemos un misionero que le vamos a ayudar en este proyecto de levantar una iglesia para la gloria de Dios allí en Costa Rica. Así que si usted se anima, si el Señor lo ha llamado, por favor déjeme saber, porque en marzo del año que viene vamos a estar dando este viaje misionero a Costa Rica. Sé que va a ser una experiencia tremenda. Y en octubre y noviembre, dependencia de cómo estén todas las cosas según la pandemia, pues entonces vamos a tener un viaje también misionero a Cuba, en noviembre o octubre. Así que vaya pensando, vaya planificándose, hay mucho por lo cual trabajar. Y ahí tenemos 2 proyectos para la iglesia. Este proyecto va a ser juntamente con la iglesia, el grupo que se reúne por la mañana de 11 a 10 y de 11 a 12, de 9 a 10 y de 11 a 12. Ese grupo también va a estar involucrado con nosotros. Así que por favor, únase en este proyecto. Bien, esos son los anuncios. También tenemos, si usted por favor desea servir en la iglesia, o si usted le predicó a alguien y esa persona, puede ser en la calle, en el bus, donde sea, esa persona acepta a Cristo como su Salvador y Señor, solamente le dice que mande un texto, la palabra salvación, a este número que le voy a dar. El número es el 210-880-2181. Yo creo que yo le he mandado a muchos de ustedes ya mandar un texto a este teléfono con la palabra servir o salvación. Pero si usted le predica a alguien en la calle, donde quiera que esté, queremos que esa vida pueda seguir un discipulado. Es la idea que tenemos con esto. No queremos que se predique y simplemente se deje así solita por ahí. Acuérdense que pasa con la parábola del sembrador, con la semilla. Queremos que esa persona se involucre, que esa persona venga a la iglesia, que esa persona se desarrolle como un cristiano. Y a través de ese programa podemos contactarle. Y si usted pone, por ejemplo, la palabra salvación, le manda un texto ahí a ese número, le voy a repetir nuevamente, es el 210-880-2181. Y usted pone la palabra salvación, automáticamente le va a mandar un video que estamos hablando acerca de lo que significa la salvación. Así que creo que estos son los anuncios, pero también puede poner, ¿verdad? Seguir, servir, oración, dar, bautismo. Si usted se quiere bautizar también lo podemos poner en el horario del bautismo y servir. El Zoom, la palabra Zoom para las reuniones del martes si necesita información. Así que creo que estamos siendo eficientes, ¿verdad? Que el Señor nos siga bendiciendo para seguir trabajando en la iglesia, para seguir desarrollándola y aprovechar todos los recursos para la gloria de Dios y predicar el Evangelio. Y si usted quiere apoyar financieramente al River City en español, acuérdese que tenemos una iglesia muy grande y tenemos este ministerio en español, vaya a la página web reallife.org, ¿ok? Esa es la página oficial de nuestra iglesia, reallife.org, www.reallife.org, y en la esquinita de arriba va a decir español o va a decir give, y cuando le da give, usted le pone ahí dar a River City en español, y esos fondos van a estar dedicados al ministerio en español para desarrollar cualquier programa que tengamos. Así que si usted desea apoyar también financieramente, ahí tenemos la oportunidad también. Creo que esos son todos los anuncios que tenemos por ahora, pero lo más importante, si usted todavía no está involucrado en un grupo pequeño, por favor, vaya mirando qué casa o qué barrio está cerca y véame, consulte conmigo, me puede mandar un texto y decir, pastor, yo quiero ya empezar un grupo pequeño, por favor déjeme saber para que usted se pueda involucrar en esto. Bien, vamos a orar y vamos a meditar en la palabra del Señor en la tarde de hoy. Necesitamos el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos habla, solamente vamos a tener información. Necesitamos el poder y la transformación del Espíritu Santo para nuestra vida.
Y le digo, la palabra de Dios es un regalo invaluable. No podemos ponerle valor de tan valioso que es la palabra de Dios. Y hoy vamos a meditar en ella y vamos a pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón. Vaya humilde allí y dígale: Espíritu Santo, yo sé que necesito cambiar algo en mi vida. Háblame a través de la meditación de tu palabra y vamos a transformar nuestra vida para ser mejor cada día. Bendícenos, Señor, ahora, y te rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable. Oh Padre Santo, yo te ruego que tú intervengas en nuestros corazones y, Padre Celestial, que seamos llenados de tu Espíritu Santo y que podamos transformar nuestra vida para agradarte a ti todos los días, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, un saludo para los que van llegando nuevamente, y hoy vamos a seguir el estudio. Estamos dando un estudio acerca de la carta de los Corintios, primero los Corintios del apóstol Pablo. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que habíamos visto en algunas clases atrás, porque es importante entender el contexto histórico. Y la ciudad de Corinto se asemejaba mucho a la sociedad que estamos viviendo hoy. Era una sociedad bastante orgullosa. Tenían un prestigio bien grande, tenían una economía poderosa. Incluso le dije un dato, que las personas de esa región ganaban el triple de salario que en otras regiones de Asia. Y esas personas realmente estaban bien desarrolladas, pero eran bastante orgullosos y también eran bastante corruptos. En aquella región de la ciudad de Corinto había una religión que adoraba la prostitución. Imagínese usted, un templo donde las sacerdotisas eran prostitutas. La inmoralidad sexual estaba por todas partes y lamentablemente la sociedad muchas veces influye en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, lamentablemente las cosas que es popular afuera en la sociedad y que no muchas veces son buenas, se traen a la iglesia también. Lamentablemente, la iglesia es influenciada por la sociedad también muchas veces. Y eso es lo que Pablo le está diciendo en la carta a los Corintios, que nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Y esperamos que nuestra iglesia, sea diferente también. Porque la sociedad en que estamos viviendo es algo tremendo. Están sucediendo cosas que no se habían visto antes. Y les decía, para que usted vea la fama tan corrupta que tenía la ciudad de Corintios, cuando una persona se refería a una prostituta, lo que le decía era una corinta. No le decían prostituta, se le identificaban como corinta. Así que cuando le decían corintio en aquel momento era que era una persona inmoral. Y había una competencia en la iglesia era nueva. ¿Se acuerdan que le había dicho que Pablo había ido a predicar a ese lugar alrededor de los años 50 después de Cristo? Y la carta que escribe es en el año 55, es decir, que habían como unos 5 años de intervalo de que aquel lugar se había desarrollado. Y era una iglesia con muchos dones del Espíritu Santo que se estaba desarrollando rápidamente, pero era una iglesia nuevecita. 5 añitos tenía, y las personas estaban siendo transformadas, claro, pero todavía estaban siendo influenciadas por esa sociedad. Y se habían enfocado tanto en ver quién era el mejor grupo dentro de la iglesia, que habían 4 grupos dentro de la iglesia de Corintios. Unos seguían a Apolo, otros seguían a Pablo, otros seguían a Pedro y otros a Jesucristo. Es decir, que habían 4 grupos y había una competencia. Y como siempre les digo, han visto ese show que se llama America Got Talent. En este caso era Corintios Got Talent. Porque a ver quién tenía el mejor show, a ver quién bautizaba más, a ver quién tenía la mejor enseñanza. Y era una competencia. Y Pablo le dice a ellos: a mí no me metan en eso. Miren, Jesucristo es lo principal en esta vida y la predicación del Evangelio es lo que importa. Ese es el background que se está viviendo en esta iglesia. Y Pablo les tiene que escribir de una manera dura, de una manera como un padre a unos hijos, regañándolos. Y los regaña en varios aspectos. Primero, del capítulo 1 al 4, los regaña de acuerdo por esas divisiones. Por esas divisiones que habían entre los grupos, y le da un buen regaño. Y les explica que lo más importante es predicar el Evangelio. Y que el Evangelio de la cruz es simplemente servir. Y le habíamos explicado el domingo pasado que Pablo se identificaba con un esclavo remero que iba de debajo de un barco. ¿Se acuerdan los barcos antiguos?
esos esclavos que iban debajo en la última hilera remando, la palabra griega que él utiliza como servidor se refería a un esclavo de ese tipo. Y Pablo le decía, cuando usted predica el evangelio, usted tiene que ser el último y sacrificar su vida por el evangelio. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y era todo lo contrario que estaba pasando en Corintio, porque predicaban el evangelio para ver quién era mejor. Y esa filosofía de la sociedad que se estaba viviendo es muy parecida ahora. Si usted va allá afuera, el que tenga el mejor carro, el que tenga la mejor posición, el que tenga la mejor ropa, el que tenga el mejor trabajo o negocio, es el que parece que le dan el mayor valor. Y Pablo decía, eso no es lo que tiene valor. Lo que tiene valor es Jesucristo el Señor. Y entonces por eso es que dice en el capítulo 1, en el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios, poder transformador. Eso es lo que le decía Pablo. Y era locura a los corintios porque no podían entender que los tesoros más grandes están en el cielo. Y aquí nosotros tenemos que renunciar a nuestra vida en esa manera y buscar al Señor. Y como dice en Mateo 6:33, dice, es mejor buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Ese es el background que estamos viendo y hoy nos toca el capítulo 5. Y es algo duro porque Pablo regaña ahora por una inmoralidad sexual que hay en la iglesia. Una persona, ahorita lo vamos a leer, una persona que dice ser cristiano, pero que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Oigan, eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios, pero no dude que puede pasar en cualquier iglesia. Pero Pablo lo que está diciendo, lo que está condenando y lo que le está diciendo a la iglesia, cómo ustedes permiten que eso pase, y esa persona dice ser cristiano. Una diferencia hay entre pecar y otra diferencia hay en practicar el pecado. Y es lo que vamos a ver hoy. Y Pablo lo regaña de tal manera que es duro. Vamos a leer ahorita, pero antes de ir a la lectura de 1 Corintios capítulo 5, antes de ir a esa lectura, yo les voy a traer unas estadísticas. Estuve haciendo un estudio para esta clase porque es importante que usted entienda esto. La palabra de Dios nos habla de que Dios estableció, ¿qué cosa? Un orden. Estableció un orden, estableció una pureza en la sexualidad y el sexo es bueno dentro del matrimonio. Dios creó el sexo es bueno, pero ¿es dónde? Dentro del matrimonio. Dios ha diseñado eso de una manera maravillosa. Ahora, vamos a ver, yo le puse aquí Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, en el verso 23, dice así, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Y yo quisiera que usted vea esta parte ahí, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es decir, que cuando hay esa unión sexual, ahí pasan reacciones químicas, moleculares, ahí pasa algo y está la creación de Dios también porque surgen los bebés por ahí, ¿verdad? Es decir, ahí pasa algo tremendo que todavía la humanidad no ha descubierto completamente, un milagro tremendo que por eso el diseño de Dios es tan perfecto. Y cuando nosotros nos vamos del diseño de Dios, entonces pasan cosas terribles. En el mensaje de salvación yo le pongo un ejemplo a las personas y le digo, si usted agarra un teléfono celular para martillar un clavo o arreglar algo con el teléfono celular, puede que usted arregle eso, pero al final, ¿qué va a pasar con el teléfono? Se va a romper, porque el teléfono no está hecho para eso. El teléfono está hecho para comunicarse, y cuando el teléfono se usa para comunicarse, funciona perfectamente, ¿verdad? Así mismo es el sexo. El sexo está hecho para estar dentro del diseño de Dios en el matrimonio, y cuando se hace afuera del matrimonio, surgen consecuencias, porque no es el diseño de Dios. Es como usar el teléfono para martillar un clavo. Así que voy a leerles estas estadísticas y fíjense que yo me aseguré de poner bien de dónde saqué las estadísticas. Quiero que vean de allá estas estadísticas. Me ven desde allí, ¿verdad? ¿Ven en la pantalla? ¿Pueden verla? Déjame apartarme un poquito por aquí. Y ahí está, ese es el despertador para que no se me queden dormidos, ¿ok? Les voy a enseñar estas estadísticas. Estuve haciendo esta investigación. Esto lo saqué del CDC. ¿Qué cosa es el CDC? Ahora se ha hecho muy famoso el CDC.
Todo el mundo ahora conoce qué cosa es el CDC, ¿verdad? Y hay que seguir las reglas del CDC, ¿verdad? Bueno, yo saqué esta información de aquí. Y esto a modo de introducción de lo que le quiero mostrar. Miren lo que dice aquí. Y lo pueden buscar. Incluso le puse hasta el teléfono por si acaso usted lo quiere comprobar. Esto que está aquí escrito viene de la página web de cdc.gov, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Ok? Miren lo que dice aquí. Vamos a ver. El informe sobre la vigilancia de enfermedades de transmisión sexual de 2009. Ahora, quiero que usted haga este análisis conmigo. Quiero que usted se fije en los años y en las cantidades. Y vamos a hacer un análisis de eso. ¿Ok? Y lo puede buscar en su teléfono. Ahí está, en esta página web. Dice, este análisis ofrece datos sobre la vigilancia nacional de enfermedades de transmisión sexual. ETCS, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual en abreviatura, que deben ser informadas como clamidia, gonorrea y sífilis. Ahora están hablando de 3 enfermedades de transmisión sexual nada más ahí, pero todos sabemos que hay más, ¿verdad? El SIDA, existen otros, el papiloma humano, todos los herpes, todo ese tipo de cosas no están ahí incluidos, ¿ok? Ahora dice, las enfermedades de transmisión sexual continúan siendo uno de los principales desafíos de la salud pública de los Estados Unidos. Ellos reconocen, el gobierno reconoce que hay un problema y es un desafío a la salud pública. Acuérdense que ahora estamos en el coronavirus, ¿verdad? Le voy a dar un dato, lo puede buscar ahí en su celular. Búsquelo ahí si quiere. Vaya a Google y pregúntele, dile, ¿cuántas muertes y cuántos contagiados hay de coronavirus hoy? Y alguien que me lo diga rapidito. Yo le voy a decir, no sé si aumenta, en Estados Unidos, en Google. Estaba leyendo ayer y hay alrededor de 190 y tantos mil personas muertas, ¿verdad? Y hay alrededor de 6,5 millones de personas contagiadas. Quiero que tengan esos dos números en su mente. 6 millones contagiados, ¿ok? Y 190 y tantos mil muertos. Y el gobierno ha hecho algo tremendo, ¿verdad? Para erradicar, ¿qué cosa? El COVID-19, porque hay esa cantidad de muertos. Ahora, miren lo que pasa aquí. El gobierno reconoce que en el desorden sexual que hay en la sociedad, hay un problema. Ese es el reconocimiento. Vamos a pasar a la otra página. Vamos a ver, los CDC calculan que hay aproximadamente 19 millones de nuevos contagiados de ETS por este año, de enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuánto es? ¿Cuántos millones? 19 millones. ¿Cuánto hay de COVID-19? 6,5. 6,5. Oigan, se informó un total de 1,5 millones de casos de clamidia. Esos son los específicos, ¿ok? Y gonorrea a los CDC en el 2009. Ahora, ¿de qué fecha está hablando? Del 2009 y estamos en el 2020 y eso estaba en el CDC. Ahora los datos son otros, pero yo quiero que usted vea esta publicación. Lo que convierte a estas enfermedades en las 2 enfermedades infecciosas informadas con más frecuencia en los Estados Unidos. Vamos a pasar. Miren los datos de esto. Las adolescentes de entre 15 y 19 años y las mujeres jóvenes de 20 a 24 años son las más afectadas por estas 2 enfermedades. Y otra estadística que la tengo aquí, que la saqué también de un periódico que es La Vanguardia, dice que 1 de cada 4 mujeres jóvenes de entre esta edad, oigan, 1 de cada 4, de 4 personas afuera en high school, de 4, 1 tiene una enfermedad de transmisión sexual. Oiga la estadística esa, en este rango. Ahora, el mayor número de casos informados de clamidia y gonorrea en el 2009 se dio entre las mujeres de estos 2 grupos etarios. Esto refleja probablemente una combinación de factores, incluyendo diferencias biológicas que hacen que las mujeres tengan un mayor riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual que los hombres, porque además de una mayor frecuencia de exámenes para detectar el IETS entre las mujeres, es decir, que hay se pronostica más rápido porque las mujeres chequean más, ¿verdad? Se van a chequear más al médico. Vamos a pasar a la otra parte. Miren este dato del CDC. Escuchen este dato del CDC. La sífilis. Una enfermedad que estuvo a punto de ser erradicada. Ya no iba a haber más enfermedad de sífilis.
¿Ok? Comenzó a resurgir como una amenaza a la salud pública en el 2001 y esto se debe principalmente al resurgimiento de la enfermedad entre los hombres que tienen contacto sexual con otros hombres. Eso está en el CDC. Ahora, aunque los casos entre las mujeres también han ido en aumento en los últimos años, y se lo puse aquí la página web para que lo buscara. La Biblia habla de una pureza sexual. La Biblia habla de un sexo dentro del matrimonio. La Biblia habla de la solución a la salud pública, al problema de salud pública que tienen los Estados Unidos hoy. Eso no fui yo, ¿ok? No lo hice a propósito. El Espíritu Santo le habla a sus... Pero la Biblia nos está diciendo, nos está advirtiendo, nos está dando la solución. ¿Cuál es la solución? Simplemente ten tu relación sexual dentro del matrimonio, pura, como el diseño de Dios, como el diseño que Dios ha puesto. Vamos a cambiar de micrófono. No va a ser que haya alguna persona con problemas del corazón. A ver, Luis, ¿me escuchan ahora? Pero de todas formas lo voy a hacer. Cuando los vea dormidos le voy a hacer así. Bien, ¿qué me dice de esto? ¿Qué me dice de esto? La Biblia habla de una solución. Los hombres no quieren escoger la solución del Señor. Y ahí está la solución. Fíjense que estaba leyendo y estudiando, es increíble. Las mujeres que se enferman, hay un herpes por ahí de transmisión sexual. Acuérdense, le digo a los jovencitos para que se asusten, tengan mucho cuidado, los jovencitos, ¿sí? Una de cada 4 tiene una enfermedad de transmisión sexual. Y eso es bueno que tengan miedo a eso, para que busquen al Señor en la santidad del matrimonio, pues el sexo está creado para el matrimonio. Y está hablando de que la enfermedad esta de las verrugas y los herpes que afectan a la mujer más que a nadie más, provocan el cáncer y la mayor parte del cáncer del cuello uterino es provocado por las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que si un esposo es infiel a su esposa y se contagia por allá, puede que él no le pase nada o que lo tenga ahí y no sea, como le dicen por ahí, que no tiene síntomas, ¿verdad? Pero tiene la enfermedad, pero su esposa puede morir a causa de un cáncer porque el esposo le fue infiel. Oigan, usted puede llegar a esa conclusión. Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Usted no cree que el sexo debe estar en la santidad, es lo que la Biblia nos está diciendo. Y lo decía del misterio de carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿se acuerdan? Y serán una sola carne, porque hay un misterio ahí de parte de Dios que ha creado al ser humano para que tenga sexo dentro del matrimonio en su pareja solamente. Hay un misterio ahí. Bien, vamos a seguir y vamos a ver con los números. La sífilis, ¿verdad? Ya, eso ya la leímos. Vamos a seguir a la siguiente página para ver otros datos. Se estima que todos los años se registran en el mundo 357 millones de nuevos casos de 4 tipos de estas enfermedades que son curables en adultos. La clamidia y todas esas enfermedades. Entre las de origen vírico se diagnostican 4,17 millones de infectados por herpes genital, 291 millones de mujeres con virus de papiloma humano. Si solo hablamos de cáncer de cervix uterino, la infección por el virus del papiloma humano es responsable de 530,000 casos que provocan cáncer y, miren el número hasta aquí, 264,000 muertes por esta razón. ¿Cuántos se han muerto de coronavirus? 190, ¿verdad? 190,000. El número es mayor aquí, ¿verdad? Pero ahora le voy a poner más, miren esto. Este dato es del 2011 y ahorita vamos a ver otro dato del 2016. Dice, a lo que hay que añadir a estas muertes,
a causa de estas enfermedades de transmisión sexual, hay que sumarle 350,000 muertes anuales por sífilis neonatales. ¿Usted sabe lo que es neonatal? Recién nacidos. Babies que nacen porque los padres tenían una enfermedad, no guardaron su sexo dentro del matrimonio, se contagiaron y ese baby que nació, murió a causa de la sífilis. ¿Cuántos babies? 350,000 muertes. ¿Cuántos muertos por coronavirus? 190,000. ¿Y por qué el gobierno no está haciendo nada? ¿Por qué no advierte? ¿Por qué no estamos haciendo y diciendo el sexo y anunciando por la televisión que la Biblia nos da la solución para este problema? ¿Por qué no se está anunciando? Ahora, vamos a pasar a la otra página. Las principales medidas de prevención y control de estas enfermedades son la educación sanitaria, la promoción de la salud, promoción del sexo seguro, la prevención de la enfermedad y la detección y tratamiento precoz, tanto de los posibles casos como de sus parejas. Eso está en lavanguardia.com, en el periódico. ¿Y dónde está la Biblia? Donde de hace siglos que se le está diciendo al mundo que el diseño que hizo Dios es el perfecto, es el que funciona. Es el que funciona. Cuando mi esposa salió embarazada, que iban a hacerle los exámenes a las niñas, usted sabe qué bien yo me sentí, porque hacen todo tipo de análisis. Ya es requerido hacer este tipo de análisis de enfermedades de transmisión sexual. Y qué calmados nosotros estábamos, porque sabíamos que nosotros no teníamos eso. Porque tenemos sexo dentro del matrimonio, seguro el diseño de Dios. Y hay algo que el Señor nos está diciendo, y le está diciendo a esta nación, y esta nación parece que está haciendo cosas, ¿verdad? Según su conveniencia. Porque mire lo que le voy a mostrar aquí. Vamos a ver, este es otro dato. Este dato lo encontré en el BBC, y este dato es del 2016. Vamos a la otra página. Aquel dato que sacamos del CDC fue actualizado en el 2011. Ahora, este dato de la BBC, ¿verdad? La cadena de noticias. Miren lo que publicó en este 2020. Atrás, vamos a ver. No, la que tenías ahí, la número 7. Solo la sífilis causó aproximadamente unas, ¿cuántas muertes? 200,000, ¿verdad? ¿De quiénes? De babies. Pero yo le subrayé que ese dato fue tomado, fue registrado. Parece que estaban registrando cuántos babies mueren por sífilis cada año y lo registran, ¿verdad? Para tener una estadística. ¿Cuándo fue la última vez que se registró la estadística esa? El último año para que hay datos actualizados al momento es 2016. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Por qué no quieren registrar esos datos? ¿Por qué no quieren registrar esos datos? En el 2018, 2020, ¿cuántos babies están muriendo? No hay. Estuve buscando en internet y no hay. Si alguien lo encuentra, por favor, dígamelo. Pero hoy lo que vemos es que el gobierno, hay una parte del gobierno que está aprobando el aborto, y no tan siquiera en un feto, sino ya un niño desarrollado. Y ese tipo de cosas se ocultan. Cuando los datos se ocultan, usted no puede mirar más allá. Ahora, eso es el último dato que se está publicando. Ahora, lo que esto lo convierte en una de las principales causas de pérdida de bebé a nivel mundial, según la investigación. Por su parte, los expertos también expresaron su preocupación por el aumento de la resistencia de las enfermedades de transmisión sexual a los medicamentos. ¿Sabe qué? Que lo que quiere decir es que los medicamentos ya no están funcionando, los antibióticos ya no funcionan muy bien. Y las enfermedades esas se están haciendo más fuertes. Así que lo que podemos ver en el futuro es que puede haber muchas enfermedades sin una cura. Vamos a la otra página. Dice, los casos de gonorrea intratables son precursores de una crisis más amplia, donde las infecciones comunes son cada vez más difíciles de tratar. Le dijo a la BBC el médico, y aquí está el nombre del médico por si acaso lo quieren consultar, Tim Jinks, jefe del programa de infecciones resistentes a la droga de la Fundación Británica Wellcome. Necesitamos urgentemente reducir la propagación de estas infecciones e invertir en nuevos antibióticos y tratamientos para reemplazar los que ya no funcionan, añadió. Ahora, ¿qué es lo que hace
la sociedad? ¿Va a la palabra de Dios? ¿Va al diseño de Dios? No, esa es la solución. Y ahí es donde nosotros como iglesia intervenimos. Usted debe de hablar. Usted debe de hablar que el modelo del Señor es el que funciona y está probado. La Biblia nos habla que hay un modelo y es el diseño del Señor. Y cuando nos salimos de ese diseño, empiezan a pasar estas cosas. Fíjense que estos datos no son míos. Es una investigación y usted lo puede investigar. Si usted quiere taparse los ojos con un dedo o el sol con un dedo, lo puede hacer. Pero ahí están los datos. Y la solución que dice el gobierno se aumenta más para el coronavirus, que están muriendo mucho menos personas. Y enfermedades, la mayor, no llega a esas cantidades como los bebés que están muriendo. Y miren lo que le dice, lo que cuando sale en el CDC, para cómo usted se puede proteger. Vamos a ver, la siguiente diapositiva, esto es lo que dice, ¿cómo te puedes proteger a usted y a otros mismos? Está en inglés porque lo busqué ahí en el cdc.gov. Dice, ¿cómo puedes prevenirte enfermarte? Y dice, evite el contacto cercano, dentro de su casa, por favor, evite el contacto con personas que están enfermas. Si es posible, mantenga 6 pies entre una persona y la persona que está enferma en la misma casa. Y fuera de su casa, por favor, ponga 6 pies de distancia entre usted mismo y otras personas que no viven en su casa. ¿Y dónde está? La solución está en la palabra de Dios. ¿Y qué está hablando de los niños que se mueren? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué no mencionan que tenemos que buscar de Dios? Esas son las soluciones y ahí es donde la iglesia hace el impacto. Ahí es donde nosotros entramos a trabajar. Porque no lo van a hacer ellos, lo tenemos que hacer nosotros y predicar el evangelio. Usted sabe que en Apocalipsis capítulo 11, usted va a leer acerca de 2 profetas. 2 profetas que en los últimos tiempos Dios va a enviar al mundo a predicar y hablar del Señor. Y dice que esos profetas cuando oraban porque se cerraba el cielo, se cerraba y hacían milagros y maravillas y daban testimonio de Dios. Y la sociedad los odiaba de tal manera que dice que al maligno se le permitió que luchara contra ellos y los mató. Y que la sociedad puso sus cadáveres en una plaza por 3 días. Pero Dios los resucitó a los 3 días y medio. Y dice que las personas se alegraban cuando estaban muertos porque la sociedad no quiere oír acerca de la palabra de Dios. Pero siempre va a haber una iglesia que va a dar testimonio del Señor. Y ese es usted y ese soy yo, porque tenemos la palabra de Dios. Y por eso le titulé a esta meditación de 1 Corintios capítulo 5, que habla acerca de la pureza sexual, le titulé Hablando con valentía en tiempos malos. Hablando con valentía en tiempos malos. Porque ahora las personas, cuando usted le habla la verdad, no se ofenden porque le habla la verdad, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra del Señor, o incluso ya tú no puedes decir si eres de un partido político u otro, porque las personas se ofenden y empiezan a hacer un rally y cierran las calles y no dejan pasar a nadie. O queman los negocios. ¿Y usted se va a quedar callado? Usted no puede quedarse callado, porque usted es la iglesia. Usted es la persona que Dios puso en este momento histórico para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y dar testimonio de la obra de Dios y cuál es el diseño del Señor. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y Pablo le habla duramente a la iglesia y es el ejemplo que yo quisiera que usted viera. Mire qué duro le habla. Vamos a Corintios, 1 Corintios, en ese capítulo 5. Y Pablo trata este problema que hay en la iglesia. 1 Corintios, si lo puede buscar, por favor. Y lo puede marcar, si algo le interesa, búsquelo y márquelo para que luego en su casa usted pueda seguir estudiando la palabra del Señor. Le dice Pablo, un caso de inmoralidad juzgado. Se lo voy a leer en la versión internacional, ¿ok? La nueva versión internacional para que el lenguaje sea un poquito más corriente. Dice, es ya de dominio público que hay entre vosotros, entre ustedes, un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de vosotros tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de estos no os sentís orgullosos. ¿No deberías más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente con ustedes, sí estoy presente en espíritu
y ya es juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando os reunáis en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, y yo os acompañe en espíritu, entregar a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecadora, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacéis mal en jactaros. ¿No os dais cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, panes sin levadura, como lo sois en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no como la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya os he dicho que no os relacionéis con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros y estafadores o idólatras. En tal caso tendrías que salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararos que no debéis relacionarlo con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera debéis juntaros para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No sois vosotros los que debéis juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera, expulsar al malvado de entre vosotros. Oigan qué carta más dura. Fue directo al grano. No tuvo miedo de hablar, habló con valentía. Y le dijo, el problema no es que esa persona, porque la gente dice, no, porque la iglesia está para ayudar a las personas. Sí, y es como lo dice Pablo. Cuando usted no tiene el Espíritu Santo, que no tiene al Señor, usted está ciego espiritualmente, no puede entender la voluntad de Dios. Y por eso está la iglesia, para recibir pecadores, como un hospital para recibir enfermos. Todos somos pecadores y venimos al Señor llenos de pecados. Pero una vez que el Espíritu Santo te transforma, te habla, te convence y te dice, tienes que cambiar tu vida y yo te voy a transformar, acéptame como mi Salvador, como tu Salvador y Señor, y yo te voy a transformar. Entonces ahí ya está esa transformación y es imposible que ya tú sigas viviendo una vida de pecado como antes, porque entonces ¿qué fue lo que hizo Dios? Entonces no hay poder de transformación. Es lo que Pablo está hablando en esta carta. Y fíjense que Pablo le menciona algo interesante y dice, écheselo a Satanás para que su cuerpo se destruya, pero a ver si aún su alma se puede salvar. ¿Qué quiere? ¿Usted ha visto las enfermedades de transmisión sexual? ¿Lo vieron aquí? Las consecuencias ¿para cuál es? Para el cuerpo. Qué duro es, ¿verdad? Qué duro es cuando tu cuerpo está enfermo. Y muchas veces, lamentablemente, muchas personas ya tienen que esperar a lo último para reconocer que necesitan de Dios y sufren las consecuencias de sus pecados. Pero lo que Pablo está hablando aquí es de una persona que dice ser cristiano, que está dentro de la iglesia, que hace todas las cosas normales y que sigue practicando el pecado. Eso no se concibe. No se concibe. Y por eso Pablo le habla de esta manera. Esta persona es simplemente un hipócrita. Un hipócrita. Así que esto es lo que habla Pablo y trata directamente el caso, ¿verdad?, de inmoralidad sexual. De inmoralidad sexual. Y les aconseja, usted tiene que hablar con valentía. Y usted cuando tenga a una persona delante de usted que se llama ser cristiano y está practicando el pecado y sabe que está adulterando o que traicionó a la esposa o al esposo y está adulterando, es simplemente esa persona, usted tiene que hablarle con la verdad. Usted dice, pasó dos cosas, o tú no tienes a Cristo o no tienes temor de Dios y tu cuerpo va a tener que ser entregado a Satanás para ver si tu alma reconoce a Dios y tu alma se salve. Porque una persona que realmente conozca a Cristo, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que va a procurar? Agradar a Dios. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo les ha ayudado porque nos ayuda a nosotros también. No es de nosotros, es el poder del Espíritu Santo que te transforma. Acuérdense, hay una diferencia entre equivocarte y una diferencia entre practicar el pecado. Cuando tú lo haces conscientemente, cuando tú no tienes temor de Dios, y ahí es la pregunta, ¿realmente amas al Señor? Y le vuelvo a traer el verso que le dijo Jesucristo a los discípulos, que le dijo, si verdaderamente me aman, ustedes dicen que me aman, entonces cumplan mis mandamientos, obedézcanme. Cuando una persona ama al Señor, se refleja en su vida. Y ahí Pablo le está diciendo, no permitan que esa persona siga ahí. Ahora,
Los corintios, según lo que estaba pasando en la sociedad, ¿se acuerdan lo que habíamos visto del contexto histórico? En la sociedad afuera, la inmoralidad sexual, ¿cómo se tomaba? ¿Era normal? Sí. Era algo cotidiano, era algo normal. Nadie te juzga, nadie pasa nada. Pero el diseño de Dios estaba mal y ahí fue donde llegó la iglesia a hablar de Cristo. Llegó Pablo y surgió una iglesia para predicar el Evangelio. Y nosotros hoy en día tenemos un challenge, un reto, que es hablar con valentía acerca de la Biblia, el diseño de Dios en nuestra sociedad. Hoy no quieren que la iglesia hable de inmoralidad sexual. Hoy no quieren que la iglesia hable de lo que la Biblia dice que es lo correcto sexualmente. Y posiblemente hasta hay una persecución en el futuro. Pero vamos a ver los que quedan libres. Pero Pablo le habla libremente y con valentía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enfrentar y decir, esta es la verdad. Esta es la verdad. Y le habla con valentía. Y parece que la iglesia de Corintios veía eso como normal y ahí es donde Pablo se molesta mucho más. Y le dice en el verso 6, le dice, hacen mal en jactarse. No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, así que celebremos nuestra Pascua con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto del pan sin levadura. Pablo le dice, ustedes tienen que darse cuenta, vamos a parafrasear esto, ustedes tienen que darse cuenta de que ya Cristo murió por sus pecados. La vida pasada ya pasó. Ya ustedes no tienen que volver a revolcarse en el fanguero. ¿Usted ha visto los puerquitos cuando los lava, cuando los bañan? Yo crié puerco en Cuba. Y cuando tú lo bañabas, lo primero que hacían ellos era ir al fanguero de nuevo. A enfangarse de nuevo. Sí, eso es verdad, hágalo para que vea, le encanta el fanguero. Y Pablo está diciendo, oiga, ya ustedes salieron de ese fanguero, no vuelvan para atrás. Y hace referencia, le dice, usted, aunque la sociedad diga que eso es bueno, no se jacten de que están populares en la sociedad, que es una iglesia popular, que todo el mundo, ahí no se dice lo que tiene que hacer, libre, todo. No, hay que decir la verdad. No se jacten de eso. Sino entiendan que ustedes ya han sido transformados, que Cristo murió por ustedes. Cuando se refiere a los panes sin levadura, él se refiere a que ya la vida pasada pasó. La levadura representaba la impureza, el pecado. Representaba esas cosas. Y los panes sin levadura representaban esa pureza delante de Dios. Y esto sale, ¿se acuerdan en la Pascua? Si usted va a Éxodo, usted se va a acordar cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto. Y ahí estaban los israelitas y los egipcios. Pero Dios le había dado una promesa y le dijo, el cordero va a ser sacrificado, pongan la marca de sangre en los dindeles, en los muros de la puerta, en los marcos de la puerta, que cuando el ángel de la muerte pase por ahí, no va a tocar su morada. Pero después ustedes van a celebrar esa Pascua con panes y levadura, que significan esa pureza. Dios los redimió de la muerte, pero a partir de ahora ustedes celebrarán con panes y levadura. ¿Qué quiere decir? Que ustedes han sido santificados por el Cordero. Han sido santificados. Cristo murió por ustedes. Ya ustedes no viven esa vida pasada. Ahora nosotros estamos en un proceso que se llama el proceso de santificación. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador y Señor, Dios echa a lo profundo del mar su pecado. Ya no solo se acuerde de la vida pasada, pero usted comienza una nueva vida. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo te transforma, empiezas una nueva vida, tus expectativas, tus deseos, tus proyectos son otros delante del Señor. Ya no son aquella práctica de pecado, ya no es el puerquito que se revuelca en el fango. Entonces ya usted está limpio, santificado por el sacrificio del Cordero y va a empezar un proceso hasta que Cristo venga, que se completa ese proceso de salvación. Todavía nosotros estamos en el proceso de salvación, porque ese proceso de salvación, de redención, se completa cuando su cuerpo, nuestros cuerpos, sean transformados, como fue transformado, glorificados, los cuerpos glorificados, según Cristo. Ahora, ese proceso termina cuando Cristo venga para todo el mundo, pero mientras estamos en la tierra, que hemos aceptado a Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros todos los días?
tratar de parecernos más al Señor, ¿verdad? Buscar más del Señor, crecer más en Él, entender más qué es lo que quiere para nuestra vida, qué bendición tiene. Y ese proceso se llama santificación. Y eso es una responsabilidad de cada cristiano. La salvación es personal, la salvación es gratis, la salvación es algo que Dios hace en tu vida, que te quita ese corazón malo y te pone un corazón bueno. Eso es el trabajo de Dios. Pero ya después de ahí, tú tienes que celebrar los panes sin levadura. En tu vida debes hacer una fiesta con panes sin levadura, que es una fiesta de pureza, de vivir en santidad. Y la sexualidad influye mucho en eso. Entonces, tú tienes que empezar esa vida de santidad. Y no es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Por eso le dice Pablo, este es un perverso, este es una persona que es un hipócrita, este es una persona que no tiene en cuenta que ya tú has sido transformado, que Cristo murió por ti y que tenemos que vivir una vida en santidad. Y por eso le habla de esta manera. Y qué maravilloso es ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Qué duro es estar muertos en delitos y pecados, espiritualmente. Pero yo te invito, hermano, si nos escuchan por la internet, si han escuchado este mensaje, que realmente usted comience a pensar. Las evidencias están de que el diseño de Dios es lo que funciona. La salvación está ahí, servida. Jesucristo dijo, en la palabra del Señor, dijo que Él vino para dar vida. Él vino para dar vida. Y seguimos en la palabra de Dios y ahí Pablo le está diciendo que es necesario que nosotros sigamos en santidad. Si tú quieres entrar en ese proceso y acercarte al Señor, simplemente tienes que aceptarlo como tu Salvador y Señor. Y por eso Pablo le hablaba a los corintios de esta manera. En el verso 9 sigue diciendo, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse para comer. Ahora, esa valentía con que le habla Pablo a las personas, ¿usted la tiene como cristiano? Si usted es cristiano, lo habla. ¿Usted está dispuesto a sufrir por Cristo? Yo nací en un país comunista en Cuba y allá nos perseguían. Y realmente cuando hay una persecución es cuando usted sabe si hay cristianos verdaderos o no. Cuando realmente usted tiene que escoger entre el Señor o un beneficio personal suyo. Ahí es donde se sabe si usted realmente es un cristiano. En el momento de prueba, en el momento donde te dan a escoger. Porque hay maneras que tú niegas a Cristo, hay maneras que tú no hablas del Evangelio, que no eres valiente de hablar la verdad. Hay maneras, quizás escondiéndote o callándote o no dando tu opinión por no ofender a nadie. No, usted tiene que hablar la verdad del Señor. Ese es el modelo y Dios te ha puesto en ese lugar específicamente para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y cuál es el modelo del Señor. No tenga miedo. Dice Primera de Pedro 3, 14, 15. Mire lo que dice Primera de Pedro 3, 14, 15. Y nos dice a nosotros, nuestra iglesia. No sé si lo podemos ver ahí, pero si no lo podemos ver en la pantalla, ¿sí? Perfecto. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, es decir, que no se angustien, es la versión esta, Reina Valera del 60, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y si alguien te pregunta, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Y usted se queda callado por no ofender, o porque piensa que no ofender, usted está negando a Cristo. Porque lo que le está diciendo aquí es que ustedes den con amor una respuesta, con amor por supuesto, hablando y dice, mira, esto es lo que Dios dice en su palabra. Y esto es lo que yo creo. Y si usted no tiene suficiente valor para hablar eso, hermano, le digo, póngase las pilas, porque si no, no lo voy a ver en el cielo. Y eso es así, de cierto. Eso es así, de cierto. Usted tiene que tener la suficiente valentía, no importa lo que pase en este país,
Si usted es un verdadero cristiano, usted va a seguir dando testimonio. Ahora la sociedad quiere que nosotros no hablemos, ni que digamos que el sexo es bueno solamente dentro del matrimonio. Y nos están acusando hasta racistas. Yo digo, ¿pero por qué racista? La palabra está mal empleada. ¿Sabe por qué? Porque la raza, tú naces con eso. Dios creó la raza. Es algo bueno. Pero la orientación sexual es una decisión personal de cada persona. No es una raza, no es una creación de Dios, no es natural, es una elección. Y no quieren que nosotros digamos la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí tiene un reto. La palabra de Dios es bien clara. Por eso el concepto de racismo, eso está muy mal empleado porque no es el concepto. Usted nace con una raza, pero usted escoge cuál va a ser su orientación sexual. Y ahí es donde está, como escoge si va a llevarse el pare y va a tomar un ticket, o si escoge tomar y emborracharse, o si escoge también asesinar a una persona, o si escoge mentir, o si escoge, esos son pecados que usted escoge, que usted no nace con eso. Es una elección. Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que presentar evidencia de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre, con paz, con amor, pero hay veces que eso, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a traer persecución, como lo ha dicho la Biblia. Y ahí es donde usted tiene que ponerse las pilas. Si usted va a hablar valientemente o no va a hablar valientemente. Usted sabe cuántas veces a mí me llevaron para la dirección por predicar el evangelio en la escuela allá en Cuba. Me llevaron unas cuantas veces y me decían, no puedes predicar más la palabra de Dios. Me querían quitar la Biblia y me querían botar de la escuela. Pero no lograron nada porque el Señor fue el que estuvo con nosotros. El Señor fue el que estuvo con nosotros. Y miren lo que le escribe Pablo a Timoteo. Esta es una de las cartas más bonitas que yo he visto. Y yo quisiera que usted profundice en esto a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. Miren lo bonito que le escribe Pablo a Timoteo. Dice así, a partir del verso 2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. ¿Qué es lo que quiere decir? En tiempo o fuera de tiempo, tienen alguna de sus en la Reina Valera, ¿verdad? ¿Cuándo tienes que predicar la palabra? Cuando conviene, cuando, no me voy a meter en problemas. ¿Cuándo dice Pablo que prediques la palabra de Dios? En tiempo y fuera de tiempo, no importa lo que esté pasando o las consecuencias, sigue siendo testigo del Señor, para la gloria del Señor. Y nosotros hoy más que nunca tenemos que levantar nuestra voz y hablar qué cosa es lo que Dios nos dice en su palabra y por qué esta nación está atravesando tantos problemas, porque se están alejando del diseño de Dios y estamos viendo los números y están tratando de esconder esos números porque no quieren reconocer al Señor. Y Pablo dice, habla en tiempo y fuera de tiempo de la palabra del Señor. Y miren lo que dice, miren lo que sigue diciendo. Corrige, reprende, anime con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Yo creo que ese tiempo llegó ya. Porque llegará el tiempo que no van a tolerar escuchar qué cosa es lo que nos dice Dios, y llegará el tiempo que van a acusarnos de racistas cuando no es porque estamos predicando la palabra de Dios. Y las estadísticas están ahí, que si el diseño de Dios es lo mejor, y es la verdad. Y usted está llamado a predicar en tiempo y fuera de tiempo, a presentar con mansedumbre lo que Dios ha hecho en usted. Y Pablo le sigue diciendo, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan las novelerías. Me gusta esta versión internacional que dice novelería, las cosas que quieren oír. Las cosas, los motivadores, ¿han visto los motivadores por ahí? Tú eres el mejor, tú sí puedes, tú eres el campeón. Eso es lo que quieren oír la gente. Esas son las novelerías que quieren oír. Y sigue diciendo, y lo que quieren oír es lo que quieren, ¿verdad? Les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Es lo que está diciendo, está profetizando Pablo que va a pasar con Timoteo. Dice, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Ahora, yo le voy a decir cuándo Pablo estaba hablando acerca de esto.
Si usted sigue leyendo, miren, si usted sigue leyendo, cuando Pablo le estaba escribiendo esta carta, él estaba en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Por predicar y dar testimonio del Evangelio de Cristo. Él decía que el único Dios que se debe adorar es el Dios de Israel, Cristo el Señor y el Espíritu Santo. Es lo que decía él. Y la sociedad decía que no, que era el César el que había que adorar. Eso es lo que decía la sociedad. Y por causa de que él decía, no, este es el verdadero Dios, lo metieron preso y le estaban acusando de muerte. Estaba listo para ser acusado a condena de muerte. Y sigue diciendo, dice en el verso 6, dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y nosotros diremos eso. Nosotros diremos eso. Dice, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Qué lindo. Usted va a tener esa corona de justicia. Hay que ganársela. ¿Cómo? Hablando con valentía el diseño de Dios, donde quiera que estemos, en tiempo y fuera de tiempo, con amor, dando testimonio de que esta es la verdad. Pero una de las cosas que más me impresionó fue la situación de Pablo que estaba viviendo. Miren, estaba en la cárcel, pero no solamente estaba solito en la cárcel. Miren lo que sigue diciendo, haz todo lo posible. Le está rogando a Timoteo, ven posible, lo más pronto posible. Estaba solo, angustiado, y decía, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troa, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Oigan, Pablo en la cárcel, abandonado por su amigo, solo, quizás traicionado por alguno, y todavía condenado a muerte, seguía dando testimonio del Señor. Mire lo que dice Jesucristo en Mateo 10, 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es algo tremendo. Y esto es algo que cada uno de ustedes puede ser llenado con el Espíritu Santo. Y le voy a decir, yo estuve en persecución y las experiencias más grandes con el Espíritu Santo que nosotros tuvimos fue cuando estuvimos perseguidos. Recuerdo que un día fuimos a una casa culto que nos escapamos de la escuela porque teníamos 15 años y fuimos con una compañera y yo a dar un servicio a una casa que no sabían del Evangelio y había servicio allí, los vecinos se reunían y nosotros fuimos a predicar allá. Y recuerdo que cuando salíamos, siempre los profesores andaban atrás de nosotros buscándonos para acusarnos o hacer algo porque estábamos hablando del Señor, o quitarnos la Biblia, o acusarnos de proselitismo. Y recuerdo que cuando salimos de aquella casa para la escuela, nosotros íbamos caminando porque había una nube bien grande, parece que si llovía, y teníamos que apurarnos porque si llovía y nos mojábamos, iban a saber que estábamos afuera del campamento, porque en aquel momento nos habían mandado afuera de la ciudad por ser cristianos a una escuela donde se tenía que trabajar en el campo para poder estudiar. Y entonces nos apuramos porque si no nos íbamos a mojar con aquel aguacero. Y recuerdo que a la siguiente semana, cuando regresamos a la casa, las personas de la casa donde teníamos el servicio nos dijeron, oye, estamos preocupados por ustedes. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Les castigaron muy duro? Y nosotros dijimos, no, ¿qué fue lo que pasó? No, porque apenas que ustedes salieron por esa cerca, por ahí para allá, empezó a caer un tremendo aguacero aquí y teníamos miedo que cuando se mojaran lo vieran y los castigaran. Dice, mira, para la gloria del Señor, el Señor estuvo con nosotros todo el camino. Eran 2 kilómetros que teníamos que caminar y no hubo una sola gota
hasta que llegamos a la escuela, bajo techo, que empezó todo aquel aguacero. En los momentos eso es cuando tú más ves los milagros del Señor. El Señor se manifiesta con grandeza, porque tiene cuidado de ti, porque tú estás en la brecha del Evangelio. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si predicamos este Evangelio. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Yo sí quiero que el Señor Jesucristo me reconozca delante de su Padre en el cielo. Y voy a hablar con valentía lo que dice la Biblia, no lo que quiere la gente escuchar, sino lo que dice la palabra de Dios. Plinio era un gobernador romano y se jactaba y decía a un gobernador romano en aquel tiempo, sabían que a los cristianos los usaban como antorcha, los quemaban en la ciudad y alumbraban las ciudades, los echaban a los leones, así como Pablo menciona aquí, los mataban. Y decía, Plinio era un gobernador romano y se jactaba diciendo a otro gobernador, los cristianos de verdad, yo vengo aquí y a los cristianos de verdad yo los sé reconocer. Dice, ¿cómo? Dice, no, porque yo les digo a ellos que adoren a los ídolos míos y que nieguen a Cristo, si no los voy a matar. Y los que mueren y los que sacrifico son los verdaderos cristianos, porque los otros, por conveniencia, adoran a los ídolos míos y yo sé quiénes son los verdaderos cristianos. Un instrumento de Satanás diciendo quiénes eran los verdaderos cristianos. Y así pasa en la vida. Por eso hay personas en la iglesia que usted ve que no salen de una para entrar en otra porque realmente no están dispuestos a dar su vida al Señor Jesucristo. Pero Satanás sí sabe quién es el verdadero cristiano y no lo puede tocar. Entonces yo le digo a usted, hable con valentía, no importa lo que digan. Usted no tiene que estar políticamente correcto, usted tiene que estar bíblicamente correcto. Porque depende de usted si Jesucristo lo va a negar o no en el cielo. Voy a terminar porque me pasara aquí diciéndole y animándole. Hay un testimonio de un misionero estadounidense que fue a predicar a Norcorea porque increíblemente allí no se conoce a Cristo. Y lo metieron preso por 13 años. Y este hombre dio un tremendo testimonio, le voy a decir el nombre ahora. Y le hace el periodista una entrevista y le pregunta, ¿en qué pensabas mientras trabajabas en los campos? Dice, había cuando menos 2 o 3 guardias vigilando cerca. Era muy intimidante, pero una vez calentaba, se alejaban para buscar sombra o lugar donde sentarse. Principalmente me concentraba en el trabajo que me había asignado, ya fuera que trabajara en el campo de frijol, aplastar los fresnos, escarbar pozos, mover rocas o limpiar la carretera. Pensaba, solo tengo que tomar un día a la vez. El pensar sobre la familia, gente de mi ciudad, me era difícil. Así que traté de bloquear esos pensamientos y frecuentemente solo cantaba alabanzas al Señor. Después recibía una carta de mi maestro de coro que había estado pensando en mí y buscaba apoyo de nuestras amistades en la iglesia y gente de la escuela y esto me animaba. Le hace la pregunta al periodista, ¿pudo forjar relaciones allí en la cárcel? Dice, sí, todos sabían que yo era misionero y pastor. Habían escuchado sobre los cristianos, pero nunca habían visto un verdadero cristiano entre ellos. Oiga, yo mismo me recordaba que aunque era prisionero, aún era un misionero. Oficialmente era conocido como el prisionero 103, solo 103. Pero cuando estábamos solos, a veces me decían, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y hablábamos sobre algunos problemas de la casa. Daba consejería familiar o prematrimonial. Un guardia tenía un hijo adolescente que se enfermaba mucho, así que le aconsejé sobre tomar la vitamina C. Una vez que supe que el embajador de derechos humanos vendría a negociar mi rescate, yo estaba muy emocionado y básicamente le dije a los guardias, me iré a casa pronto, gracias por todo. Canté una canción de despedida en coreano y le dije adiós, los veré de nuevo la próxima vez. Uno de los guardias dijo, no se vaya, somos afortunados de que usted esté aquí, quédese un poco más porque nos gusta hablar con usted. Oiga, un hombre que pasó 13 años en una cárcel norcoreana y todavía seguía dando testimonio, aunque se lo prohibían, y dio testimonio. Quiero orar. Yo quisiera que usted se evaluara y se preguntara a usted mismo, ¿estamos hablando con valentía
la palabra del Señor? Realmente sabemos que Dios ha transformado nuestra vida y ese testimonio lo queremos llevar a otros. Entendemos que la palabra de Dios es la salvación. Si lo sabemos, yo te invito a que tú invitas al Espíritu Santo y le pidas valor. Si no tienes el valor, pide el valor al Espíritu Santo. Le digo, cuando más perseguido está, te vas a asombrar, que es cuando más vas a tener una relación más profunda con el Señor. Lo digo por experiencia propia. Yo quiero invitarle a usted a orar. Y si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor, yo te invito a que lo hagas en esta tarde. Y le digas, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y Señor. Yo quiero recibir ese Espíritu Santo, quiero ser transformado y quiero realmente estar delante de nuestro Padre Celestial y verte a ti junto con Él. Te acepto como mi Salvador y Señor. Si has hecho esa oración de salvación, simplemente manda un texto a ese número, al 210-880-2181 y manda salvación y vas a saber más. Pero yo quiero invitarte, iglesia, de que tú hoy hables con valentía, comiences a hablar con valentía la palabra del Señor, no importa donde quiera que estés, en tiempo y fuera de tiempo, presentando con mansedumbre, con amor, la esperanza que hay en ustedes. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Transforma nuestra vida a través del Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú las has hecho llegar hacia nosotros en estos tiempos difíciles. Porque tú quieres, Señor, que nosotros demos testimonio de ella allá afuera en la sociedad. Y que hablemos del diseño que tú tienes para este mundo. Que hablemos de ti, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para hablar con valentía y de nuevo, así como aquellos apóstoles en la primera iglesia primitiva, Padre Celestial, que te pedían valor para seguir predicando de Cristo, aunque los encarcelaran, Padre Celestial, y te pedían, Señor, poder y valentía del Espíritu Santo para hablar con mucho entusiasmo y de nuevo las buenas nuevas de salvación. Te rogamos que eso sea para nuestra iglesia también y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y acuérdense, hable con valentía la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Pongámonos en pie para rapidito cantar solamente la parte del coro y vamos a decirle al Señor, te daré lo mejor de mi vida, Señor. Yo no sé si usted ha recibido la palabra, pero a mí personalmente el Señor me ha hablado en este día, porque es cuando más tenemos que levantarnos la iglesia, a hablar de Cristo. Así que vamos a decirle al Señor, te daré lo mejor, Señor, de mi vida. Bendiga, amados hermanos, estamos despedidos. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes esta semana y recuerde que les esperamos el martes en nuestra reunión de oración a las 8:30, la oración de Zoom,
y el próximo domingo aquí físicamente. Amén. Dios les bendiga.